Muchos me han preguntado mi opinión sobre cuál es el ganador entre Goku y Seiya. No les voy a contestar la pregunta, pero quiero que ustedes mismos la adivinen después de ver este video. Ya había hablado una vez de Seiya en un video anterior, más precisamente en el de personajes que le ganaban a Superman Prime 1 Million, pero en aquellos tiempos ni siquiera había leído Next Dimension o terminado de ponerme al día con episodio G y Assassin, así que dudo mucho que cuente de algo. En fin, no vamos a retrasar más de la cuenta el propósito por el que estamos acá. Como bien dice el título, en esta ocasión vamos a ver qué tan fuerte es Seiya. Sin mucho más que añadir, espero que lo disfruten. En un principio Seiya no era muy fuerte que digamos. No fue hasta el inicio de la saga de las 12 casas en donde mostraría sus mejores hazañas, por lo que me voy a saltear los primeros arcos ya que no hay mucho que contar. Ya en la saga de las 12 casas, durante su lucha contra Aldebaran de Tauro, sus sentidos se debilitaron y expandió su cosmos al punto de que sus meteoros de Pegaso alcanzaron el poder del Big Bang. Perdió uno solo de los 5 sentidos, el tacto, y eso repotenció proporcionalmente su cosmos hasta alcanzar el 7º sentido, por lo que mientras más golpes recibía, más poderoso se volvía, de tal forma que detuvo el ímpetu del gran cuerno del propio Aldebaran. Eventualmente lo volvió a rechazar, resistiendo el impacto de lleno, para más tarde cortar uno de los cuernos de la armadura dorada del representante del Templo del Toro, algo que nadie había logrado hasta el momento. Fue capaz de hacer retroceder a Ayoria de Leo al disponer de los meteoros de Pegaso, además de hacerlo entrar en razón. Esto lo logró aún sin dominar el 7º sentido. Durante su lucha contra Saga de Géminis, hizo arder su cosmos al punto de igualar el poder de un caballero de oro, siendo capaz de hacerlo retroceder aunque sin causarles mayores percances. Al hacer que su 7º sentido arda hasta el límite, sobrepasó el poder de la explosión galáctica de Saga de Géminis, y fue capaz de dejarlo inconsciente por un buen rato. Más tarde su armadura de bronce resurgiría gracias a la sangre de los santos de oro, incrementando enormemente su poder. Con esta armadura pasó por alto las defensas de Bian del hipocampo, y resistió sin moverse un milímetro el remolino divino, que era una de sus técnicas más poderosas. Podía expandir su cosmos hasta alcanzar el nivel de los caballeros de oro de lleno, y pudo vencer al propio Bian del hipocampo, cuyo poder había sido comparado con el de los santos de oro. Al encontrarse en un nivel comparable al de los santos de oro, no debería ser menos débil que Ayoria de Leo al disponer de la explosión fotónica, una técnica que previamente fue comparada por el propio Saga con la Galaxian Explodian, teniendo una fuerza para destruir galaxias enteras de un solo tiro. De la misma forma que el poder de Saga que podía desmoronar galaxias lejanas con la sola liberación. El poder que emite es tan colosal que al no poder soportarse a sí mismas las galaxias explotan y se destruyen hasta que solo queda un completo vacío. Es comparable a Mude Aries, que mediante la extinción de luz estelar fue capaz de destruir por completo la dimensión de Japeto. Eventualmente extendió su cosmos hasta crear galaxias enteras al disponer de la revolución del polvo estelar. Xion de Aries por su parte, empleando la revolución de polvo estelar liberaba un cosmos capaz de despedazar el universo y revolucionar la materia, siendo comparable al poder del Big Bang. Shaka de Virgo al emplear el Angio, que le permite liberar un poder tal que puede contrarrestar el Ungyo. El Angio simboliza el nacimiento del universo, mientras que el Ungyo repone fin al mismo. En su lucha contra Shijima recrearon y destruyeron el universo incontables veces mediante la ejecución continua de ambas habilidades. Por lo que con todo esto dicho, Seiya sería universal sin muchos problemas a partir del uso del 7º sentido con el cual puede rivalizar con los caballeros dorados. Puede utilizar la armadura de Sagitario de Aiolos, y amplificar aún más su poder, de tal forma que al expandir sus fuerzas al máximo destruyó el pilar principal del santuario submarino de Poseidón, que estaba protegido por su cosmos divino y permanecería intacto incluso después del final del universo. Más tarde, adentrándonos en la guerra contra Hades, su armadura de bronce sería ungida por la sangre de Atenea, gracias a ello dominó el 8º sentido. Fue capaz de vencer a Radamantis, uno de los 3 jueces del rey del inframundo, y eventualmente hacer sangrar con sus meteoros de Pegaso a Thanatos durante su arribo a los Campos Elíseos.
Después de sufrir una paliza, Seiya incrementó su poder hasta el infinito, y gracias a que su armadura de bronce fue ungida con la sangre de Atenea, se convirtió en una poderosa armadura divina. Su poder sobrepasó la potencia destructiva de la exclamación de Atena, cuya explosión es comparable al Big Bang aunque a pequeña escala, incluyendo al sacrificio de los 12 santos dorados, con el que pudieron abrir un enorme hueco en el muro de los lamentos y derrumbaron como daño colateral el palacio de la Judesca. Se volvió mucho más fuerte que Poseidón en el cuerpo de Yurian, cuyo cosmos estaba envolviendo la práctica totalidad del universo. De una sola patada dañó considerablemente la armadura de Thanatos, fue capaz de contener su ataque más poderoso directo a matar, y logró romper por completo su armadura, para más tarde derrotarlo definitivamente al disponer de sus meteoros de Pegaso. Thanatos al emplear su verdadero poder fue capaz de atomizar las armaduras doradas de Sagitario, Acuario, Libra, Virgo y Leo con un solo movimiento de sus manos sin muchos problemas. Estas eran las más poderosas entre las 88 armaduras y ni una sola vez habían recibido daño alguno en toda la historia del santuario. Himnos, el hermano de Thanatos notó el increíble poder que había adquirido Seiya con bastante asombro. Al unir fuerzas con los demás santos de bronce empleando las armaduras divinas, con un ataque en conjunto fueron capaces de herir a Hades y desatar su inconmensurable furia. Podía levantarse después de recibir múltiples ataques de la espada de Hades, algo que dejó asombrado al dios olímpico. Su hazaña más espectacular fue haberle causado un gran daño al dios del infierno sin la ayuda de ningún otro más que el ímpetu de su puño, aunque terminaría siendo derrotado inevitablemente al ser atravesado por la espada del dios, recibiendo por extensión su letal maldición que lo dejaría en un estado de catalepsia. Incluso la sola esencia de Hades es una existencia aparte, un universo entero que busca un contenedor para su descomunal poder. En su forma original creó el infierno, los campos elíseos, el cual es descrito como un paraje utópico del cual se extiende una pradera interminable, infinita. Y también la hiperdimensión, un universo que contiene billones de galaxias. Mientras que es capaz de mantener estos reinos estables solo con su presencia, pues su muerte causaría su inminente destrucción. Por lo que al emplear sus máximas fuerzas Seiya debería entrar de lleno en la talla multiversal. Tiene una velocidad monstruosa. Al apenas despertar el séptimo sentido, por palabras de Aldebaran, había comenzado a obtener una velocidad comparable a la de la luz, lo que le permitió detener el gran cuerno que había sido lanzado a esa misma velocidad. Eventualmente vio su ataque en cámara lenta, pudo blisear al propio Aldebaran, y cortó uno de sus cuernos sin que pudiera reaccionar. Logró ver la velocidad inicial del rayo relampagueante de Aioria, incluso pudo esquivarlo y asestarle una muy buena patada. Aun cuando Aioria rompió una de sus piernas, Seiya fue capaz de reaccionar a los haces luminosos del rayo de plasma, para más tarde superar su velocidad con los meteoros de Pegaso. Los caballeros de oro tienen una velocidad base que le permite alcanzar y superar la velocidad de la luz por unas cuantas veces. Durante su lucha en contra de Géminis sobrepasó la velocidad de la luz y golpeó de lleno a Saga, quien se mostró bastante asombrado por semejante hazaña. Al dominar el séptimo sentido por completo, alcanzó el poder de los santos de oro a sus máximas capacidades. Se volvió mucho más rápido que Shuma al disponer de la cadena nebular, que podía extenderse hasta el otro lado del portal dimensional de Anoter Dimensión, encontrando y atacando al objetivo aun si éste se encontraba oculto a años luz de distancia en cuestión de segundos. Incluso se afirma que puede atravesar galaxias enteras en más de una ocasión. Es bastante superior a Hécate, la bruja de la luna, cuyo cuerpo fue despedazado y disperso a miles de años luz de distancia por Cronos, para más tarde regenerarse y regresar esa enorme distancia en unos cuantos minutos. Durante la pelea de Iki de Fénix y Shaka de Virgo, Iki atravesó cuadrillones de kilómetros, alcanzando los más lejanos confines del universo, aunque en realidad no se había movido del mismo lugar dado a que se trataba de una ilusión. No obstante, lo realmente impresionante de esto, es que él verdaderamente creyó que lo había hecho. Aiolos por su parte, podía disparar ataques a Saga y Ashura desde universos de distancia, pues Saga y Ashura se encontraban en la entrada al inframundo, y Aiolos en otra dimensión separada del universo principal. Saga reaccionó a los rayos de Aiolos empleando la otra dimensión, mientras que Ashura los bloqueó directamente. Al despertar el milagro, y empleando la renovada armadura de bronce ungida por la sangre de los santos de oro, es superior a Ashura, que fue capaz de superar la inflación inicial del Big Bang a través del milagro.
fue capaz de atravesar las billones de galaxias de la hiperdimensión para llegar a los campos elíseos, además de reaccionar a los ataques de Thanatos a corta distancia, los cuales podían atravesar la hiperdimensión para matar a Pandora, como alcanzar el universo mortal y la Tierra en cuestión de minutos. Con su armadura divina, bliseó por completo a Thanatos encontrándose en una liga completamente diferente, e Hypnos fue incapaz de verlo siendo superado con creces. Asimismo, en esta forma es bastante superior a otros dioses como a Poseidón en el cuerpo de Julián, quien fue capaz de enviar mediante su telequinesis las armaduras doradas hasta los elíseos atravesando la hiperdimensión quizá en el mismo o en un lapso de tiempo menor del que le había tomado a Seiya lograrlo. Sin muchos problemas tendría una velocidad masivamente lumínica. También tiene una serie de habilidades especiales que valen la pena destacar. Es capaz de manipular la materia, ya sea crear, desconstruir o erradicarla directamente a un nivel atómico, pues como la gran mayoría de personajes de este verso, Seiya domina con gran maestría el principio esencial del método de combate entre caballeros, dioses y demás, el cual se basa precisamente en hacer arder la energía para destruir los átomos mismos al disponer del cosmos. Desde los seres vivientes que pueblan la superficie de la Tierra, hasta las estrellas que iluminan el cielo nocturno, absolutamente todo está compuesto de átomos, de tal modo que la destrucción de cualquier objeto pasa por la destrucción de su estructura a ese nivel. De la misma forma puede focalizar el daño a un solo objetivo de manera selectiva, lo que le permite evitar daños colaterales graves al ambiente. Asimismo, ha demostrado resistir numerosos ataques a este nivel. Siendo capaz de soportar el poder de la explosión galáctica, tiene resistencia ante ataques que pueden erradicar por completo el alma de la existencia. Al despertar el séptimo sentido, es capaz de seguir luchando sin los otros 6 como se demostró en su lucha contra Saga de Géminis. Al acceder al octavo sentido, adquiere un control absoluto sobre el alma, lo que le permite entrar y salir del reino de los muertos a voluntad, por extensión obteniendo la capacidad de revivir de las tinieblas, e ignorar habilidades que tienen como fin manipular la vida y la muerte. No se puede usar 2 veces una misma técnica contra un caballero, pues esta dejará de tener efecto, a tal punto que en el mayor de los casos se vuelve completamente inmune a la misma, por lo que tiene cierta evolución reactiva a tener en cuenta. Tiene resistencia al borrado existencial y manipulación del vacío, debido a que soportó múltiples ataques de la espada de Hades, además de soportar su maldición, aunque con graves secuelas. Todo aquel que sea atravesado por la espada del rey del inframundo no recibirá una muerte tranquila, pues tanto el cuerpo físico como el alma de la víctima es enviada a flotar a la deriva fuera del círculo de la resurrección, en el mundo de la nada, donde es borrado de la existencia y como es una nada absoluta, donde ni siquiera el tiempo transcurre y se encuentra fuera del círculo de la reencarnación, no puede volver a reencarnar. Mediante la sangre azul, el origen del poder de los dioses y de su inmortalidad, el licor, que sana todo tipo de cosas, la divina protección de Atena, y al adquirir su armadura divina, esa casual, debido a que este poder fue capaz de ignorar y revertir los cambios en la historia que estaba sufriendo Shura. Todo su ser estaba siendo reescrito para aproximarse a su yo del futuro bajo las órdenes de Hades. No obstante, gracias a la protección de Atena fue capaz de evitar tal cambio. También posee cierto nivel de telepatía y telequinesis, y con el séptimo sentido obtiene cierto nivel de resistencia ante ataques ilusorios. Como verán, un personaje de lo más completo. Por mi parte, lo que más me agrada de Saint Seiya, es que acá no existe algo parecido al Speed Blitz. Tienen hazañas de velocidad con resultados demasiado abultados, incluso me atrevería a decir que Seiya podría competir en un maratón con el Mecha Gran Ceboma del Anti-Espiral y Superboy Prime. Y es que es en realidad lo único que se le puede destacar, porque en cuanto a lo demás, la serie es propaganda comunista pura y dura XD. Y por si las dudas, sí, tanto Saint Seiya Episodio G, y Episodio G Assassin, son canónicos, así que please, no anden cagando el palo chicos. Pero en fin, no quería retirarme sin dejar un poco de hype en el canal. Tengo planeado hacer un versus entre Cronos y Goku Xeno, que pienso subir cuando termine de ver el anime de Saint Seiya Omega, así que esperen con ansias el video. Espero que les haya gustado, y será hasta la próxima. Adiós.